Amados hermanos, en esta noche iniciamos una nueva serie de mensajes sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Una carta que rebosa de gozo. Ese es el tema principal de esta epístola. Y vamos a estar meditando en cada uno de los versículos que compone esta carta. El mensaje de hoy lo hemos titulado En dirección al gozo. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque tenemos tu palabra para meditar en ella. En tus manos nos ponemos ahora para que tú nos guíes, Señor, y nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el gozo es algo que solo puede darlo Dios. De hecho, forma parte de lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Allí está uno de los componentes: amor, gozo. Ahora, el vivir gozosamente es una decisión que es posible realizar porque tenemos en nosotros ese gozo que Dios nos ha dado. Es una cuestión de actitud que proviene de lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida como resultado de la salvación. Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu, está su fruto. Significa que Dios está obrando, que Él se está moviendo, dirigiéndolo todo, originando todo lo que ha sucedido, está sucediendo o sucederá. Y la idea es esta: o ponemos nuestro pensamiento en eso, o haremos el resto de nuestro camino a través de esta vida difícil con lágrimas y quejas. Siempre hay razones para quejarse. Y algunos no necesitan razones para hacerlo. Ya se han acostumbrado a ese pésimo hábito. Otros lo hacen y en cierta manera tienen razón. Los tratan con injusticia. Tienen razones para quejarse, pero ese no es nunca un buen ejemplo. Somos nosotros los que determinamos hacia dónde iremos. El vivir con gozo en la vida es algo que no depende de nada externo que nos pueda ocurrir. Por eso, sin importar cuán fuerte pueda ser el viento que sople, el viento de la adversidad, somos nosotros los que ponemos proa en dirección al gozo. Y esta carta, como dije, es una carta llena de este tema. Es escrita por un hombre que tenía todas las razones del mundo para vivir amargado, resentido, y una y otra vez menciona ese extraordinario asunto, el asunto del gozo. Esta es una carta breve, pero muy convincente. La carta a los Filipenses. Aquí encontramos en el capítulo 1 que, según la costumbre del siglo I, el autor firma al principio en vez del final. Dice Pablo. Hoy nosotros hacemos una carta y al final ponemos nuestra firma. En aquellos tiempos era diferente. Ellos ponían su firma al principio. Así lo hizo Pablo. Pero Pablo no se limita a firmar con su nombre. Allí pone también ¿a quién? A Timoteo. No porque Timoteo haya escrito también la carta, sino porque los filipenses lo conocían, lo amaban y pronto los visitaría. Ahora presten atención a la manera como él se presenta junto a Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En vez de poner ahí Pablo y Timoteo, celebridades importantes, Pablo y Timoteo, superlíderes, Pablo y Timoteo, hombres a quienes deben respetar, ¿qué escriben? Eran apóstoles de Jesucristo y escribieron. O sea, Pablo era apóstol y Timoteo era un siervo, y dice Pablo y Timoteo, siervos. Hoy en día vemos que hay muchas personas mareadas con los títulos.
apóstoles, superapóstoles. Les encanta. Ahora, la palabra apóstol es enviado, pero estas personas no usan estos calificativos para expresar humildad, sino rango, posición, autoridad que tengo sobre los demás. Miren, Pablo no estaba mareado con esto. Para él, servir era su prioridad, y era ante todo un siervo. Un siervo. Era un hombre grande, bueno, a los ojos de Dios, indiscutiblemente era un siervo fiel. Sin embargo, no actuaba como las personas harían. Él se veía a sí mismo como un siervo. La palabra griega traducida como siervo significa uno que sirve a otro con extrema renunciación, sin considerar sus propios intereses. Y estas palabras realmente definían a Pablo y a Timoteo. Y es interesante que esta sea una carta de siervos a santos. Fíjense, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santo es un término muy interesante. El término griego traducido como santo viene de una palabra que significa apartado y consagrado para los fines del servicio de Dios. En esencia, o la esencia de esta palabra es consagración. Y lo que está expresando aquí el apóstol es Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los apartados para el propósito de servir a Dios, que viven en la ciudad de Filipos. Esa es la idea. Y para ellos, este ofrecimiento: gracia y paz. Qué tremendas palabras. Estas son el ofrecimiento para estos santos. Gracia y paz. Gracia es algo que llega a nosotros sin merecerlo. Y la paz es algo que tiene lugar dentro de nosotros y que es el resultado de haber recibido la gracia. Cuando tenemos la gracia, tenemos la paz. Y una paz que no depende de las circunstancias, cuánto puedan o no afectarnos. Con gracia de lo alto y paz en nuestro interior, ¿quién no siente regocijo? Eso explica por qué Pablo estaba gozoso. Y como dije hace unos minutos, él tenía todas las razones para no estarlo. Pero él escogió el gozo. Se hizo a la mar con las mismas cosas que ofreció a sus hermanos de la iglesia de Filipos. Se hizo a la mar con gracia y con paz. Inmediatamente vemos aquí una gozosa acción de gracias. ¿Y qué es lo que motiva a Pablo para dar gracias con tanto gozo? Observemos. Tenía recuerdos felices de sus hermanos en Filipos. Segundo, tenía una firme confianza en Dios. Tercero, sentía un cálido afecto hacia sus hermanos en la fe. Vamos a observar, como dije, primero tenía recuerdos felices de ellos. Miren lo que dicen los versículos del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es innegable que los recuerdos producen en nosotros efectos. Cuando recordamos algo, inevitablemente hay una respuesta emocional. Si los recuerdos son gratos, nos alegramos, podemos hasta sonreír. A veces las personas nos ven riendo y nos preguntan: ¿y tú de qué te ríes? Pero a veces hay recuerdos que nos ponen mal
nos llevan a destilar amargura, cambia la expresión de nuestro rostro. Pero los recuerdos que Pablo tenía de estos hermanos eran gratos. Él no tenía nada que lamentarse, no guardaba resentimiento. En su corazón no había conflictos pendientes. Cuando él volvía la mirada hacia toda una década y pensaba en los hermanos filipenses, se alegraba. Sorprendentemente, Pablo no podía recordar a alguien a quien acusar o contra quien sentir resentimiento. Incluso aquellos que le arrojaron en la prisión o los que en una corte se levantaron para acusarlo, él solamente guardaba buenos recuerdos. Es innegable que los recuerdos positivos hacen la vida más agradable. Segundo, tenía una firme confianza en Dios. Dice el verso 6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba claro de que Dios estaba obrando y dominaba todo. Pablo sabía que Dios estaba conduciendo hacia su mayor gloria cualquier cosa que ocurriera. Cuando nosotros sentimos exactamente lo mismo, esa confianza firme, es como una sólida plataforma que edificamos en nuestro interior, donde puede reposar el gozo. Donde hay confianza, el gozo abundará. Pablo decía, Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, cuando se convirtieron hace 10 años, la terminará. Jesús se encargará de ello y eso me produce gozo. Y este es un versículo que indudablemente podemos aplicar a nuestras vidas personales. La buena obra de salvación, el nuevo nacimiento, cuando comienza, Dios lo termina. No habrá nada ni nadie que pueda estorbar la obra salvadora en una vida. Por eso es que creo en la seguridad eterna. Porque Dios es Dios. Y cuando Él comienza una obra, Él la termina. Tal vez tú ahora que me estás escuchando estás pensando en alguien y te vino un rostro a tu mente, un amigo, un hermano que no está caminando tan cerca del Señor como antes lo hacía. Si esa persona es un hijo o una hija de Dios, aquí hay esperanza. Puedes descansar con tranquilidad que Dios no pierde el interés ni el dominio sobre el asunto. El Señor nunca se va a cruzar de brazos y mirar para otro lado. La persona puede ser que se trate de tu hijo o de tu hija. Encuentra aliento en esta promesa. El que comenzó la buena obra en tu hijo o tu hija la va a llevar a buen término, la va a finalizar. Nuestro Dios no deja las cosas a medias. Miren, el pensar en esto indudablemente nos devuelve el gozo. Ahora, si no estás seguro de que Dios ha comenzado una buena obra en esa vida, ora para que la comience. En otras palabras, pídele a Dios por la conversión de esa persona. Dios sigue todavía en el asunto de cambiar vidas. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, esto es un proceso y en ese proceso habrán enemigos y el diablo va a intentar estorbarlo y sabe cómo hacerlo.
Y para eso emplea lo que podríamos llamar saqueadores, asaltantes, ladrones de gozo. Podemos identificar a tres, son los más notables. Pueden venir a nuestra vida como una fuerza infernal y no van a descansar hasta robarnos la paz y el gozo. Se los voy a mencionar. El primer salteador del gozo es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Una ansiedad excesiva por algo que puede suceder o no. He observado que a menudo el asunto que tanto nos preocupa no llega a ocurrir. Pero la preocupación devora el gozo como un ácido que corroe poco a poco mientras esperamos los resultados. Y es consecuencia de que nuestra confianza ha comenzado a fallar. El segundo salteador del gozo es la tensión. La tensión es una presión agotadora con respecto a algo que no podemos cambiar o controlar. Algo fuera de nuestro alcance. Y creo que lo dije en la mañana. A veces el lugar más seguro para algo es que esté más allá de nuestro control. Y en vez de entregárselo a Dios, lo seguimos rumiando. En este estado de inquietud es que se intensifica la tensión. Casi nunca lo que nos atormenta es tan grave como nosotros lo figuramos, porque perdemos la capacidad para pensar correctamente y en consecuencia las cosas las vemos más grandes de lo que son. Y entonces cuando llegamos, como alguien dice, como se suele llamar, a formar tormentas en vasos de agua. En tercer lugar, el tercer salteador es el miedo. El miedo es un espantoso desasosiego por la aparición del peligro, por la desgracia o por el dolor. Y como los otros, el miedo hace que las personas o que las cosas parezcan peores de lo que en realidad son. No es posible vivir con gozo cuando nos domina la preocupación, la tensión y el miedo. Y seamos honestos, la sociedad en la que vivimos, los tiempos en los que vivimos, están diseñados para producir en nosotros preocupaciones, tensiones, miedo. ¿Cómo nos enfrentamos a estos ladrones? Volvamos al verso 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítanme, hermanos, ser categórico en esto. Digamos categóricamente práctico. Tenemos que hacer algo. Y hacerlo en las primeras horas de la mañana que Dios nos regala con cada día. Y a veces tenemos que hacerlo varias veces al día. Orar, hablar con nuestro Dios y decirle cosas como esta: Dios, tú estás obrando y dominas todo. Y Señor, tú siempre sabes lo que está sucediendo. Tú estabas allí cuando comenzó y llevarás todo lo que ocurra a una conclusión que al final dé por resultado una mayor gloria a tu nombre. Y entonces, bueno, entonces, y solo entonces, nos podemos tranquilizar. Porque lo que hemos hecho es quitarnos la pesada carga que nos agobia y ponerla sobre el Señor. Miren, a partir de ese momento no importa lo que ocurra, ya está en las manos de Dios.
Hemos visto que Pablo permanecía regocijado porque tenía magníficos recuerdos y porque vivía con una firme confianza en Dios. Y lo tercero es que él sentía un cálido afecto hacia sus hermanos en la fe. Miren el verso 7 y verso 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El término que Pablo usa para entrañable amor es la palabra griega para entrañas. En el siglo I se creía que los intestinos, el estómago y el hígado, incluso los pulmones, contenían lo más tierno de las emociones humanas. Esto explica por qué este hombre jovial usara entrañas al referirse a amor. Por eso habla de amor entrañable. Literalmente él dice: cuando yo comparto con ustedes mis sentimientos, les abro todo mi ser interior y les digo que mi afecto es profundo y tierno. He observado algo. Algunas personas tienen el concepto de que Pablo era un hombre un poco frío. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, a un análisis serio de las cartas que escribió y de lo que vemos de él en el Nuevo Testamento, era todo lo contrario. Cuando estaba con aquellas personas que amaba, llegaba a las más cálidas profundidades en la conversación y en el cariño. Este hombre estaba lleno de amor por sus hermanos y no tenía miedo de expresarlos. Fíjense cómo él los manifestaba en las cartas que escribió. Era vulnerable, transparente. Ahora, veamos en último lugar esta oración que Pablo tiene por ellos. Verso del 9 al 11, una oración específica. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde más y más. Vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí él menciona dos cosas que son de igual importancia. Quiero ver si las pudieron ver. Amor abundante. Y segundo, discernimiento agudo. Esta es una combinación necesaria si queremos realmente crecer y madurar espiritualmente. Estos dos temas tienen que estar en nosotros. El verso 9 dice: pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y luego dice en el 10: para que aprobéis lo mejor. Hermanos, para empezar, el amor abundante necesita fluir libremente. Vamos a pensar en un río. Debe estar fluyendo en libertad para que sea realmente un río, un verdadero río. Pero ese río tiene que mantenerse dentro de su cauce o se va a desbordar y va a inundar todo. Y cuando eso sucede, estamos en presencia de un desastre. Si usted ha estado alguna vez en una región
que ha sido azotada por una inundación, ya sabe las calamidades que esto puede crear. El amor abundante es importante, pero cuando el amor abundante fluye indiscriminadamente, tenemos un problema. Porque entonces llegamos a amarlo todo, incluso las cosas malas. Pablo lo dice bien: lo que mantiene al amor dentro de su cauce es el conocimiento, pero el conocimiento verdadero, aquel que nos llega de Dios a través de su palabra. Y ese conocimiento nos capacita para ejercer discernimiento. O sea, un discernimiento agudo, perspicaz, que ayuda a que el amor se mantenga dentro de su cauce. Es como he dicho en otras oportunidades, el amor sin la verdad es pura almíbar. Y ustedes saben, demasiada azúcar repugna, ¿verdad? La verdad sin el amor es brutalidad. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Así ocurre con el amor y el discernimiento. Y él concluye su párrafo con un elogio apasionado cuando dice: sed llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué tremenda oración! Cuando estamos llenos de fruto de justicia, estamos modelando el carácter de Cristo. La gente mira nuestra vida y entonces Dios se les está mostrando. El Señor es más real. No se trata de cuánto conocemos ni de lo que decimos, sino de lo que la gente logra ver en tu vida y en la mía. Me doy plena cuenta de cuánto amaba Él a aquella gente de Filipo cuando leemos estas palabras. Vamos a tomar el rumbo correcto. Vamos a dirigir nuestra embarcación en dirección al gozo. Si queremos regocijarnos, aquí encontramos un buen comienzo. En este capítulo 1 de Filipenses. Recuerdo lo que dije: la confianza trae gozo cuando fija nuestra atención en las cosas que debemos dar gracias. Siempre van a haber muchas cosas por las que agradecer. Tenemos que aprender a elegir lo que vamos a mirar y en qué vamos a enfocar nuestra atención. No hay ser humano que esté lleno totalmente de defectos. Hay virtudes. Y nuestros hermanos en Cristo sucede lo mismo. Tenemos virtudes y tenemos defectos. Ahora, tenemos una pésima costumbre cuando solamente vemos lo malo que otros hacen. Cuando de nuestra boca solo salen críticas y críticas. Tenemos que preguntarnos si no hay cosas positivas, ¿no? Esa persona nunca hace algo que valga la pena. Todo es malo. La confianza trae gozo cuando dejamos que Dios sea Dios. Sucede que queremos nosotros ocupar su lugar. A veces, aunque quizás no lo hagamos de manera consciente, cuando no dejamos que Dios sobre y nos queremos nosotros adjudicar su papel y estorbar su plan, cuando vemos a alguien que nos preocupa, muchas veces queremos convertirnos en el Espíritu Santo en esa persona. Y manipulamos, movemos los hilos, creyendo que vamos a resolver el problema, en lugar de decir: Señor, yo no puedo cambiar a esta persona. En un tiempo estaba cerca de ti, ahora se ha distanciado, pero tú puedes hacer que regrese. Yo confío en ti, en lo que tú eres capaz de hacer. Porque, hermanos, la oración es escuchada por Dios y respondida. Sucede que no, en muchas ocasiones no en el tiempo que nosotros queremos. Pero eso no significa que Dios no ha contestado o no va a contestar. La confianza trae gozo cuando mantenemos nuestro amor
dentro de límites apropiados, amor con discernimiento. Y hermanos, el discernimiento solo lo puede dar Dios. Usted sin una regla no puede medir las cosas. Sin un patrón que le sirva de ejemplo, va a estar desorientado, andando en un mundo de neblinas, de oscuridad, donde lo que vale es lo que cada uno considera correcto. Y eso es un error. No se trata solo de leer la Biblia, sino de ver sus valores y hacerlos nuestros, al punto de que ya no sea natural pensar como Dios piensa, a través de su palabra. Ahora, mientras pienso en el lado práctico de todo esto, se me ocurre que tenemos derecho a reclamar el gozo que nos pertenece. Ya Dios nos lo dio. Hay que vivir con Él. Y en realidad nadie en esta vida puede invadir y reorientar nuestra vida de gozo a menos que nosotros se lo permitamos. Judson Taylor escribió: en realidad, no importa cuán grande sea la presión, lo único que importa es dónde está la presión. Asegúrate de que nunca esté entre tú y el Señor. Entonces, mientras mayor sea la presión, más te empujará contra su pecho. Puede ser que hoy estés sintiendo presión y sea fuerte. Puede ser que media docena de salteadores estén sobre ti para robarte la paz. No obstante, la decisión es tuya. No te pueden despojar sin tu permiso de tu asidero a la gracia, de tu demanda de paz o de tu confianza en Dios. Escoge el gozo y nunca abras la mano para soltarlo. El Señor nos lo ha dado. Vivamos con Él. Amén.